Estamos estudando a regra 7. Estudamos a regra 6 na última classe, há 2 semanas atrás. Muitos não estavam presentes. Podemos repassar porque a regra 7, 8 e 9 vêm da regra 6. Não vamos ver todo o que vimos, pero a regra 6 habla o seguinte. Quero que vocês vejam minha pantalla, ¿no? Sí. Dice: Deus ha revelado muitas coisas que sucederão mediante visões, em figuras e parábolas, e desta maneira, muitas vezes se revelam as mesmas coisas uma e outra vez, mediante diferentes visões ou em diferentes figuras e parábolas. Se desejas compreenderlas, debes combinarlas todas em uma. Então, acá Miller está falando de 3 coisas e logo habla como compreender essas 3 coisas. As 3 coisas, ele sempre las menciona em ordem, são visões primeiro, logo figuras e logo parábolas. Lo hace lo mismo acá na seguinte sentencia. Visões, figuras e parábolas. E aí ele hace uma frase: se quero compreender essas 3 coisas que Deus revela utilizando esses símbolos, tenho que combinar tudo isso. Nós miramos na última classe como está estruturado a evidência e a regra em si. Os primeiros versículos todos hablam de visões. Se você busca em sua Bíblia, vai encontrar que isso é o Salmo 89 hasta Hechos 2:17, que são essas primeiras 4 pruebas, estão falando de visões. Anoche me quedé dormida aquí. ¿Cómo? Anoche me quedé dormida aquí. Aí o microfone prendido, não sei como apagar hoje. Um segundo. Pero bueno. Entonces, la segunda línea de evidencias son acerca de las figuras. Empieza con 1 Corintios 10, 6 y luego Hebreos 9, de 9 a 24. Esses 2 são os versículos que hablam de figuras. Estão em negritas acá porque foi o que leímos. Foi o que mais nos enfocamos, em realidade. E depois habla de parábolas. Então, a mesma sequência que ele vem falando acá, de visões, figuras e parábolas, são 3 coisas específicas. Não é aleatório o hecho de que ele utilize esses 3 termos. E antes de que avancemos com a própria regra, podemos ver que é a mesma sequência que ele empieza a utilizar na regra 7, 8 e 9. Assim como na regra 6 ele primeiro habla de visões, na regra 7 vai primeiro falar de visões. Na regra 8 vai falar de figuras. Acá, figuras, que é a segunda coisa que ele falou na regra 6. E na regra 9 vai falar de parábolas. Então ele está repetindo e ampliando a regra 6 em las regras 7, 8 e 9. Por isso vamos estudar essas 3 regras hoje juntas. Volvendo à regra 6, a última coisa que ele hace é falar que devemos combinar todas em uma só regra. Então ele utiliza o exemplo de Gênesis 41, que é o sonho de Faraó que José interpreta, e são 2 sonhos semelhantes. Discutimos aí que ele agarra o número 7, que aparece 4 vezes, e vê que são 2 períodos de 7, e não que são 4 períodos de 7 consecutivos. Ou seja, ele não disse que há um período de... Porque os sonhos são 7, não sei como se diz, espigas de maíz, ricas, gordas, 7 delgadas, que comem as outras. Luego 7 vacas gordas, luego 7 vacas delgadas. Então, se não são 7 períodos de plenitude, de abundância, luego mais 7 períodos de escassez, então outra vez mais 7 períodos de abundância, outra vez 7 períodos de escassez. Ou seja, não são 28 anos o sonho, pero 14 anos. E hace isso ao combinar os 2 sonhos em um solo. Então, isso é a explicação acá. Se ele saca essa ideia de que é que combinaram os 2 de Gênesis 41. Ele vê como José interpretou e utiliza as mesmas regras que José está utilizando. A segunda evidência para isso, que temos que combinar, está em Hechos 2, 7 e 8, que são as visões onde ela está. E Hechos 10 é o sonho de Pedro, é a visão que tem Pedro, em realidade.
Es como un trance, ¿no? Que se dice en estos días. Un éxtasis. Y él ve una cortina. Lienzo. Lienzo. Oh, perdão? Um lienzo. Exato, um lienço. Exatamente. Não sei se alguém pode apagar, porque eu não posso apagar a luz. Micrófono abierto y es de Raquel. Siempre así, así. Sí, Raquel, tenés tu bueno, micrófono porque yo abierto. creo que porque no me gustaba tener barriga. Pero tú no tienes barriga, viejito, eso se desapareció, viejito. Marco, ¿vos podés silenciar los micrófonos? Ahora los silenciamos. Gracias. Buenísimo. Volvemos. Yo estaba intentando hacer eso silenciar, pero no encontraba. Bueno, gracias. Entonces, tenemos que comparar y contrastar visiones, figuras y parábolas. Fue lo que hicimos después. Porque si él discrimina tres cosas, entonces quiere decir que son tres cosas distintas. Y ahí empezamos. Las conclusiones que llegamos fue que visiones no ocurrieron en el mundo real. Esa es la primera cosa. O sea, Daniel 2, Habacuc 2, no son cosas que pasaron de verdad. No es que de verdad un león atacó otro ser. Figuras son elementos que están presentes en el mundo real. ¿Qué quiero decir? Una mujer es una figura. Son todos elementos naturales. Son los elementos naturales, son las figuras. Cuando estudiamos acá en 1 de Corintios, vimos que las historias, o sea, los textos que utiliza Miller... No, ustedes no están mirando mi pantalla. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues los textos que utiliza Miller acá para las figuras son textos que son... Uno es la historia de Israel, entonces vemos que las figuras son eventos que ocurrieron de verdad en el mundo real. Acá está hablando del éxodo, cuando estudiamos la semana pasada. Y Hebreos 9 habla del santuario como figuras. Entonces, las figuras son elementos del mundo real y muchas veces son las historias de la Biblia. Incluso toda la Biblia, basada en esta prueba, es una figura. Entonces, de ahí es que agarramos de que figuras son las cosas naturales en sí. O sea, una figura no puede ser algo que una persona jamás ha visto. Siempre tiene que, por lo menos en la descripción, tiene que tener elementos que nosotros conocemos para que pueda haber lenguaje, ¿no? Y transmisión de ideas. Parábolas son comparaciones de historias o elementos conocidos con elementos desconocidos. Essas foram as conclusões que chegamos na última classe. E aí discutimos um pouco mais acerca de figuras com Hebreus. E vimos alguns exemplos. Bueno, regla 7. Empieza a hablar de visiones. É interessante porque se lemos a evidência, que é 2 Coríntios 12:1, é um texto um pouco raro. 2 Coríntios 12:1. Que é Pablo hablando, ¿no? Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ele simplesmente dice isso para dizer que as visiones sempre se mencionam como tal. Entonces, a veces el título que va a tener la visión es distinto. Ya vimos esto una vez al estudiar Habacuc 1, por ejemplo. Cuando fuimos a Habacuc 1, vimos que se dice la carga. Algunas Biblias traducen ya como visión, pero la palabra es como un fardo, un peso. Entonces está anunciando que ele está teniendo una visión acá. Yo no entiendo mucho las implicancias de eso acá, de la regla 7. Yo creo que está que lo que ele está discutiendo es básicamente mucho más conectado con la dispensación de ellos, porque ellos no hacían línea sobre línea como nosotros. Entonces, era muy importante para ellos saber reconocer cuando ellos tenían que hacer una aplicación para el futuro y cuando no. Entonces, por ejemplo, Daniel es una visión, es una profecía.
Entonces, ellos tienen que saber que es una visión, si no tienen que leer literalmente. Esa es la idea de lo que él quiere pasar acá. Pero como ya vimos en la regla anterior, toda la Biblia, por medio de figuras, que son elementos que ocurrieron, nos dan revelaciones acerca del futuro también. Entonces, esa es la primera evidencia que él da, y es casi como que interesante, porque él dice que él no sabe si de verdad fue o no. Segunda de Corintios 12 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, ustedes no están mirando, no, déjenme poner. Ahora sí. Ciertamente no me conviene. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito expresar. Me llama la atención acá porque eso es la duda que él tiene. Si la respuesta es una, va de encontro, o sea, es contra una definición que pusimos acá, de visiones. ¿Qué quiero decir con eso? Decimos que visiones no ocurrieron en el mundo real en la regla 6. Eso es una conclusión nuestra. No es algo que llegamos por las reglas. Utilizamos al comparar y contrastar las tres. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Vimos por qué ponen los tres, cuál es la diferencia y cuál es la similitud que hay en los tres. Y ese fue el contraste que llegamos. Pero acá parece que él puede haber ido, o sea, voy a utilizar un otro ejemplo. Hay una visión que Elena tiene en el que ella pide para comer del fruto. Ella está en el cielo y le pide: ¿puede comer del fruto del árbol de la vida? Y el ángel dice: no, si comes no puedes volver a la tierra. Entonces la impresión que da es que ella de verdad fue allí, fue al cielo. O sea, es como que tenía su casa y su hombre interior fue al cielo y volvió. Y si comiera del fruto ahí, no volvería. Entonces, es como si ella tuviese visto cosas reales, de verdad. Y que no era una visión. No sé si me entienden. Y entonces las visiones, de hecho, pueden ser cosas que ocurrieron en el mundo real. Pero no quiero entrar en esa discusión, solo me llama la atención acá, que Pablo él tiene una experiencia de ver el paraíso y no sabe, por la manera como él experimentó eso, él no sabe si pasó con el cuerpo o no. Bueno, solamente quisiera comentar eso de la regla 7. Vamos a la regla 8. Dice el siguiente: figuras siempre tienen significado figurado y se usan mucho en la profecía para representar cosas, tiempos y eventos futuros, tales como montañas, que significan gobiernos, bestias, que significan reinos, aguas, que significan multitudes, lámparas, que significa la palabra de Dios, un día, que significa un año. Entonces acá es interesante que él utiliza la palabra y. ¿Por qué? Es como que se está añadiendo algo, y se está añadiendo no quiere decir que es algo inherente de la sentencia anterior. ¿Qué quiero decir con eso? Las figuras se usan mucho en la profecía, pero no quiere decir que ellas son algo restrito a la profecía. Y con profecía quiero decir texto, un texto profético clásico, como Daniel 2, 7, 8, 9. Entonces las figuras son utilizadas mucho en la profecía. Pero no quiere decir que las figuras están restritas en las profecías. En las parábolas, las figuras también están presentes, por ejemplo. Y en las historias de la Biblia, las figuras están presentes. Entonces, eso no quiere decir que las figuras están restritas en la profecía y que yo solo puedo utilizar eso para profecías. No sé si me siguen hasta acá.
Entonces ese es el primer punto. Perfecto. ¿Hay alguien que quisiera comentar algo? Yo. Entonces, nosotros podemos definir que el uso de figuras se puede usar en dos maneras. Uno para, digamos, una en forma simbólica misma y la otra para explicar precisamente el símbolo. Es como no entiendo, porque la anterior, dice que es para explicar el símbolo, la figura, ¿no? Y el otro es para representar algo. Puede ser más claro en eso. Yo creo que, bueno, ahora voy a entrar en eso justamente. Si no te contesto, decime. Pero lo que yo quiero ir es justamente en esa idea. Vamos a decir que figuras siempre tienen un significado figurado. Esa es la palabra que yo creo que es muy importante acá. Always. The figurative meaning. Entonces, yo quiero ir con ustedes a una historia en la Biblia que habla de Elías, pero en el Nuevo Testamento. Mateus 11, 14. Dice el siguiente: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, Cristo está diciendo que Juan el Bautista es Elías. Hay más textos acerca de eso. Quero que venham comigo acá. Mateus 17:10. Esse me parece mais interessante. Dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Qué ellos no hicieron? Ellos no entendieron, porque si vamos a las profecías, a la historia literal de Elías, ¿no? Si vamos a Malaquías, Malaquías agarra esa historia literal y la dice que se va a repetir. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Elías fue al cielo. Entonces, ¿qué es lo que ellos pensaban que iba a ocurrir en la época de Mateus 17? Vean que no es una idea muy loca, porque Elías subió al cielo, entonces capaz podrían pensar: bueno, Malaquías está hablando que Elías va a volver y va a hacer algo, y ahí va a ser un momento de gran manifestación del poder de Dios. Parece que es lo que el texto está diciendo, si uno considera eso, que Elías de verdad estaba en el cielo, vivo. Pero lo que ellos fallaron en ver es justamente eso. Figuras siempre tienen un significado figurado. O sea, yo no puedo ir a una figura y hacer una interpretación literal de eso, de traer a nuestros días y pensar: bueno, Elías tiene que aparecer literalmente hoy. Yo no puedo ir a un texto simbólico y agarrar el símbolo y traerlo literalmente, principalmente tratándose de figuras. ¿Por qué? Porque, como já vimos, el tema de las figuras es delicado, porque las figuras son elementos presentes en el mundo real y muchas veces hablan de historias presentes en el mundo real. Entonces, si vamos, por ejemplo, a la historia, parte de los textos que discutimos la semana pasada, 2 semanas atrás, fue la historia del maná en el desierto. La gente decía a Cristo: nosotros comimos del maná y vosotros también tenéis que darnos pan. O sea, nuestros padres comieron del maná, si vos sos alguien importante también tenéis que darnos pan, como una evidencia de eso. Pero ellos justamente estaban haciendo eso, y Cristo les estaba dando pan. O sea, ellos estaban cometiendo el mismo error que los escribas, porque Cristo les estaba dando pan, pero era un pan
figurativo, um pan espiritual. Pero eles queriam um pan literal. Eles não entendiam que as figuras sempre têm um significado figurado. Então, se eu vou ver as histórias da Bíblia e querer trazer a uma aplicação para nós hoje, eu não posso agarrar o sentido literal do texto. Tenho que buscar o sentido espiritual da palavra. Não sei se contestou tu pergunta, Solange. En un aspecto sí, y en el otro, ¿Puedes repetirme la pregunta? Solo para que yo sea bien. ahí en la regla 8 te dice que tienes que usar las figuras y entenderlo para entender su significado figurativo, ¿no? Pero en la regla 6 es un poquito diferente. Ok, vamos a ver a la regla 6. Yo no veo mucho... Sí, define. En el 6 dicen que las figuras siempre están presentes en el mundo real, entonces es como, tal vez estoy confundida, pero parece contradecir, porque en la 8 dice que tiene que ser expresado figurativamente, pero en la 6 dice, aunque están figurativamente, tienen su aplicación en la vida real. Ok, creo que comprendí. La regla es eso, solo hacemos, o sea, eso acá son conclusiones que nosotros sacamos, que yo creo que están correctas, pero puede ser que no. Entonces, ese es el primer punto que quisiera resaltar. Yo quiero explicar cómo yo creo que eso está correcto en relación a tu pregunta. Figuras siempre están presentes en el mundo real. ¿Y qué quiero decir con eso? Siempre que Dios va a revelar algo, e vai utilizar elementos figurados. Por exemplo, acá são muito usadas na profecia. A palavra profecia poderia significar visão, basicamente, porque o que ele quer dizer acá, todos os exemplos que ele utiliza, bueno, não todos, não. Salmo 119, vamos a mirar um pouco isso. Pero profecia acá inclui todo o que é o futuro acá. Então, Deus ha revelado muitas coisas que sucederão, que são as profecias, mediante visões, figuras e parábolas. E aí agora disse que as figuras são usadas muito na profecia, ou seja, não sempre são usadas na profecia. Há momentos que não são utilizadas, como por exemplo, 1 de Coríntios 10 está contando a história do Éxodo. O Éxodo não é uma profecia no sentido de que foi algo que simplesmente foi dito de lo que vai ocorrer. Foi algo que ocorreu literalmente e que revela algo futuro, como toda a Bíblia. Pero, em sua essência, um texto profético é distinto de um texto literal. Então, o que sacamos acá foi que as figuras são sempre coisas presentes no mundo real. Então, por exemplo, o pan é uma figura, uma mulher é uma figura, uma pessoa é uma figura, Elias é uma figura, Moisés é uma figura, o povo que se rebelou no Éxodo é uma figura, a nube é uma figura, tudo isso, o mar rojo é uma figura, tudo isso são figuras que aparecem em 1 de Coríntios 10, 6, que são coisas reais que ocorreram. Então, quando venimos acá, que ele diz que sempre tem um significado figurativo, o que é figurativo é o significado. A figura é algo literal. Então, vamos ao exemplo. Vamos a Salmo 119, 105. Dice, lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mis caminos. Entonces, la lámpara es algo literal. Pero, ¿qué quiere decir la lámpara? La lámpara es un símbolo de la palabra. Entonces, ¿cuál es el significado? Salmo 119, 105. Entonces, ¿cuál es el significado de lámpara? Palabra, la revelación. Entonces, la figura tiene un significado figurado, que es palabra. Entonces, no sé si ustedes están mirando mi pantalla, no están mirando. Acá. Salmo 119, 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la lámpara es un símbolo que está presente en el mundo real. Ese camino acá es una figura real de algo que hay presente en el mundo real. Pero el camino que la palabra ilumina no existe en el mundo real. La palabra es una lámpara en el mundo espiritual que nos ilumina en un camino espiritual. O sea, no hay un camino literal que estamos caminando en nuestra vida cristiana. Hay solamente un camino espiritual. Entonces, una vez que yo veo el símbolo, yo tengo que buscar qué quiere decir en el mundo espiritual, que ahí es el significado del cual habla el texto. Entonces, las figuras, lámpara, siempre tienen un significado figurativo. Tu palabra. Son dos cosas distintas. ¿Eso qué quiere decir con siempre? Siempre son dos cosas distintas. No podéis hacer lámpara es igual a lámpara en el mundo figurativo. No, no. O Elías es igual a Elías, literal. Es la misma persona. No. O pan es igual a pan. No puede ser así. Siempre tiene que tener un significado figurativo y que quiere decir que tiene que ser diferente al significado literal. ¿Alguna duda hasta acá? No, gracias. No, ya quedó claro. Buenísimo. Regla 9. Dice el siguiente. Voy a hablar de las parábolas ahora. Las parábolas se utilizan como comparaciones para ilustrar temas y deben ser explicadas por el tema y la Biblia de la misma manera que las figuras. Yo quiero hacer una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la palabra más importante para ustedes en esa regla? Parminder diría depende. Buenísimo. Elegime una y decime el por qué. Comparación o ilustrar. ¿Y por qué? ¿En qué contexto? Si estamos hablando de parábolas, comparación sería una palabra importante. Ok, ¿por qué? Porque una parábola trata de explicarte algo que es similar, o sea, algo espiritual que es similar a algo natural, pero necesita algo natural para poder hacerlo. Ok. Es también como lo dice la definición de la palabra parábola, porque parábola es arrojar una cosa cerca de, entonces para poder comparar tenés que poner dos cosas y no es imposible saber qué características tienen similares y qué diferentes. Muy bien. Muy bien. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué quiere decir para ilustrar temas? Antes de irmos a esta parte acá, yo quiero que perciban que acá está añadiendo a la regla 6 y completando, o simplemente diciendo, mira, lo que essa frase hace cuando dice, de la misma manera que las figuras, la regla 9 está añadiendo cosas a la regla 8. Porque en la regla 8 no habla de tema y de Biblia. Cuando venimos acá, solo habla de cómo las figuras tienen que ser interpretadas. Y ahí habla, eso significa esto, eso. La regla 8 simplemente habla de que siempre tiene un significado figurado y da ejemplos de eso. Entonces va a utilizar Daniel 2:35 para hablar de montañas como gobiernos, Ezequiel 4:6 un día por año. Entonces está dando ejemplos de cómo algo figurado siempre tiene un significado espiritual. Básicamente eso es lo que habla la regla 8. Cuando llega a la regla 9, parece que él simplemente
quiere añadir algo en la regla 9 acerca de parábolas, pero él en realidad está añadiendo algo acerca de la regla 8 también, que trata de las figuras. Por eso las reglas 6, 7, 8 y 9 son como un bloque. Entonces, ¿qué hay que considerar al de las figuras? El tema y la Biblia. Eso es relevante, que no está presente en la regla 8. ¿Qué quiere decir el tema? Vamos a volver a parábolas ahora, porque él decidió utilizar eso al hablar de parábolas. Entonces, ¿qué quiere decir el tema que él menciona acá? Lo que se quiere explicar. El asunto, quiere decir. Bueno, el asunto es el que se quiere explicar. Entonces, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de parábola y de tema? Mateo, tal vez, Mateo 13, cuando la parábola del sembrador, el tema, por ejemplo, es la separación. Muy bien. Me gustó la respuesta porque uno puede pensar que el tema de Mateo 13 es la agricultura. O que el tema de Mateo 25, que habla del casamento, es el casamento. Ujú. Pero ¿por qué no puede ser eso? Porque la parábola se utiliza para ilustrar el tema. Entonces yo no puedo utilizar una parábola de agricultura, de una cosecha, o de un casamento, de un matrimonio, para ilustrar el propio matrimonio, la propia cosecha. ¿Entiende qué quiero decir? Entonces, por ejemplo, si pongo acá, las parábolas se utilizan con comparaciones para ilustrar el tema. Las parábolas son el natural. El natural tiene que ilustrar ¿qué? El espiritual. Si yo digo que el tema es otra cosa natural, yo estoy quebrando las reglas de la parábola, del propio objetivo de utilizar comparaciones. Acá tiene que ser algo desconocido para mí. Y eso tiene que ser algo conocido. Entonces, muy bien, me gustó la respuesta que ustedes dieron. El tema tiene que ser, por ejemplo, la separación de los santos y de los impíos. Entonces, se va a utilizar una parábola de la agricultura. Entonces, si vamos a ese tema, que es la separación final, yo tengo que llevar en cuenta, en consideración, el tema es la separación de dos grupos. Entonces, ¿qué esta parábola me ayuda a entender? Bueno, van a crecer juntos, van a estar en el mismo local, van a estar congregando en la misma iglesia. Y va a llegar un momento donde se van a separar. Entonces, el tema es justamente lo que se quiere revelar. Entonces, el tema es lo que se quiere revelar. No es la Biblia, no es otra cosa. No sé si ven eso acá, si quieren que expliquemos un poco mejor. Porque la Biblia está llena de temas. Pero las parábolas se utilizan para ilustrar temas. Y deben ser explicadas por el tema y la Biblia. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo la Biblia nos ayuda a explicar las parábolas? Buscando el significado de las palabras dentro de la propia Biblia. Muy bien. Esa es una manera que nos ayuda. Sería el texto prueba, que es algo que Miller utiliza bastante, ¿no? ¿Alguna otra idea? Tal vez podemos decir porque la Biblia es su propia expositora, entonces se explica a sí misma. Bien. Exacto. Yo creo que ese es el concepto fundamental. Creo que el texto prueba deriva de eso, incluso, o sea, viene la idea del texto prueba que mencionó la hermana Micaela, viene de esa idea de que la Biblia se va a autoexplicar. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la separación de los impíos, la Biblia me dice que va a ocurrir
antes da segunda venida, isso vai impactar como eu vou entender a parábola. E eu chego a essa conclusão, por exemplo, estudando Apocalipse 20, Apocalipse 19, Apocalipse 14. Não é a mesma parábola, é uma doutrina que eu vejo na Bíblia, acerca de quando há a separação dos ímpios. Então, isso me ajuda a entender a parábola, me vai ajudar a ubicar os elementos da parábola. Ou seja, se a Bíblia vai servir às vezes mesmo sem ser um texto prova direto, no sentido de que dia igual a ano. Não, às vezes eu vou ver a esse contexto acá, que me disse que os ímpios são separados dos santos quando Jesus vuelve finalmente, não? Ou seja, há a separação en el cielo depois de graça, etc. Pero a separação física é na segunda venida, onde os santos agora finalmente estão com Deus e os ímpios finalmente são destruídos. Então, há alguém no chat acá? Ok. Então, essa seria uma maneira como a Bíblia nos ajuda a entender o próprio tema que está sendo explicado por uma parábola, ou nos ajuda a ubicar os elementos da parábola em seu devido ponto na narrativa profética, sem estar diretamente me ensinando algo acerca de que quer dizer cada símbolo. Não sei se me explico acá, pero, por exemplo, a doutrina da imortalidade del alma, ou de que el alma não muere, não vive para sempre, impacta como entendemos a natureza do homem. ¿Por quê? Porque se entendemos que nós não somos nosso corpo físico, pero que lo que vai ser restaurado e levado ao céu é nosso caráter, que é o homem interior. Então, eu sei que há uma separação entre mi corpo e mi caráter, que está em meu homem interior. Sendo assim, eu sei isso vai ter consequências importantes quando se trata da natureza do homem. Mas é outro tema. São outras parábolas. Vamos utilizar a parábola do santuário, a parábola de uma casa, a parábola do matrimônio para entender a natureza do homem, a parábola de um mestre e de um servo. Há muitas parábolas na Bíblia. A natureza é uma parábola para entender a natureza do homem. E tudo isso é impactado por uma doutrina que parece que não tem nenhuma relação, que é a doutrina da imortalidade do alma, ou da não imortalidade do alma, ou da imortalidade condicional do alma. Então, a Bíblia vai impactar como eu interpreto as parábolas, e não sempre vai ser de uma maneira direta. Por isso é importante que eu tenha uma imagem ampla de lo que diz o texto bíblico e das doutrinas, porque isso vai afetar como eu entendo os textos. Por exemplo, se eu não creio na doutrina de que a gente está dormindo quando morre, eu vou à parábola do rico e de Lázaro, que habla de que Lázaro estava consciente mientras estava morto, e vou fazer uma aplicação para isso, distinta, e vai ser uma aplicação distinta se eu sei que nadie está consciente mientras está morto. Então, a Bíblia vai impactar como eu entendo o tema, que é algo desconhecido, que é o que quer revelar a parábola. Então, a Bíblia faz parte do natural acá, nesse sentido. É a parte que eu entendo da Bíblia. Ou seja, há quem añadir acá. É como que se a Bíblia fizesse parte disso que utilizamos para compreender algo desconhecido, que também está na Bíblia. Não quero confundir ustedes, mas quero que vejam isso. Não sei se entendem o que quero dizer, se quedou alguma dúvida com isso. Se hice um lío agora na mente de ustedes a poner Bíblia em los dois lados acá. Tal vez me gustaría, si pudieras dar un ejemplo de cómo es que la Biblia explica el tema. O sea, yo no sé, pero yo tengo un ejemplo, por ejemplo, cuando el anciano Parminder, él presenta el tema de Mateo 13, él dice, para aplicarlo a nuestra línea, nosotros no podemos hacerlo directamente. Necesitamos primero ir a
Apocalipsis 14 y recién aplicar. O sea, ahí veo que la Biblia opera, ahí no puedes aplicar la parábola directamente, necesitas usar el camino que la Biblia te proporciona. O sea, Claro, entonces si usamos la parábola de... Si queremos entender la parábola de Apocalipse 13, la Biblia acá es Apocalipse 14, y lo que yo quiero entender es la separación de los impíos y la separación final. Y eso va a estar, por ejemplo, en Mateo 13 y otras porciones de la Biblia, que yo no conozco todavía. Y yo tengo que dar por entendido que yo ya entiendo Apocalipsis 14 para ponerlo al lado de acá. Ese es un ejemplo. Yo prefiero seguir con el ejemplo, yo creo que está correcto, pero yo creo que es más fácil, por lo menos para mi mente, el ejemplo de la mortalidad del alma. La Biblia habla que el alma es mortal. ¿Qué quiere decir con eso? Tu alma no es un espíritu que Dios creó y que va a vivir por siempre, que va al infierno y va a quemar, o que va al cielo y va a quedar por siempre por algo que tiene la propia alma. No, para vivir por siempre tiene que comer del árbol de la vida. Bueno, entonces eso es algo que está en la Biblia, que yo conozco. Y eso va a impactar mi doctrina sobre la naturaleza del hombre, que es algo que estamos estudiando ahora. Una vez que yo entienda la naturaleza del hombre, eso acá va a venir para acá y me va a ayudar a entender otro tema ahora, que yo todavía no conozco. Entonces, se va sumando. A medida que yo voy entendiendo algo de la Biblia, yo voy trazendo temas que estaban acá y voy poniendo del lado de acá. No sé si me entienden con eso. No sé si entienden cómo la mortalidad del alma impacta la naturaleza del hombre. Si no, puedo mencionar esto otra vez. Bueno. Está claro, sí. Ok. Entonces, esas serían las reglas 7, 8, 9. No sé si quedó alguna duda. No son reglas que solemos abordar mucho, estudiar mucho. Pero yo creo que hay puntos interesantes. Yo creo que hay más todavía que cavar, siempre hay, ¿no? Si otra persona agarra para estudiar, seguro va a haber otras cosas. Pero eso es lo que yo tendría para nosotros. Si nadie tiene algún otro comentario o duda, podemos encerrar con una oración. Buenísimo. Graciela, ¿podés orar para nosotros? Ok. Oremos. Amado Dios y buen Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por estar en un santo sábado, reunidos con los hermanos para profundizar en tu palabra. Te damos gracias por el ministerio de Ever, por su disposición para explicarnos con la claridad que lo hace sobre estas reglas que quizás si las agarráramos individualmente no podríamos llegar a los significados ocultos y más profundos que Él nos explica. Te damos gracias, Señor, por poder hacerlo. Te damos gracias porque tú nos mantienes vivos y seguros. Y te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros y con nuestras familias hasta nuestro próximo reencuentro. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias. Gracias por ti, Ever. Gracias. Gracias. Muy interesante. Gracias. Muy bueno. Ever, ¿será que vos tenés PBS para mandar la regla o no? Yo te puedo enviar ahora, pero no está, o sea, no está terminado. Ah, bueno, cuando terminen. Gracias. Ok. Buenísimo. Chao, gente. Nos vemos. Chao, Ever. Buen día. Buen día. Chao. Gracias.